Donar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Saludo a esta hora a todas las personas que se están comunicando, se están poniendo en contacto con los canales de la Filbo para ver esta charla que vamos a tener hoy en el Día de la Arquitectura. Es la primera vez en los 33 años de la feria que tenemos un día específico dedicado a estas materias, a esta profesión, y eso es gracias a el concurso del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura, cuyo director está aquí acompañándonos con nosotros y que va a ser quien va a moderar la mesa. Enrique Uribe Botero, te saludo, qué gusto que estén acá, qué gusto que tengamos en la feria un día dedicado a la arquitectura. Ya esta mañana empezamos y a lo largo de esta tarde tendremos muchas más actividades relacionadas con esto. Brevemente digo que Karl Brunner, el urbanista austríaco que nos convoca el día de hoy, es una figura que para la mayoría del público se le ha ido desdibujando. Siempre que se habla de grandes arquitectos en la historia de Bogotá, pues el nombre, quiero decir, grandes arquitectos que no sean colombianos, el nombre que sale a relucir siempre es el de Le Corbusier. Y sin embargo, ya ustedes me corregirán o ustedes tendrán una opinión distinta. Me parece a mí que la influencia de Karl Brunner sobre lo que hoy en día es Bogotá fue inmensamente superior a la del arquitecto francés. Eh, Reitero mi gusto porque esto esté pasando. La arquitectura tiene un nexo poderosísimo con los libros, lo sabemos todos, y de eso y de muchas otras cosas van a conversar ustedes tres ahora. Sean bienvenidos a la Filbo y que ojalá mantengamos estos espacios a lo largo de las ediciones sucesivas. Gracias, Mario. Yo quiero empezar agradeciendo primero que todo a Sandra Pulido, a Mario Durcis, a todo el equipo de la Feria del Libro que tuvo la iniciativa y que ha participado en la preparación de este evento del día de hoy. La iniciativa de que tuviéramos un día de arquitectura fue una iniciativa que vino de la Feria del Libro, de la Filbo, y nosotros acogimos con gran complacencia. Estoy muy agradecido por ello, muy agradecido con Natalia por un trabajo que ya lleva casi como 8 meses duro de investigación. Natalia es historiadora de la Universidad Nacional de Medellín y lleva años trabajando trabajo, estudiando el trabajo de Karl Brunner en Colombia, sobre todo el manual de urbanismo, el libro tal vez más importante que hizo Karl Brunner, o de pronto el único, y a Mario Noriega por acompañarnos, no solamente en esta charla de hoy, sino en el libro con un capítulo importantísimo que es Karl Brunner en Bogotá. Importante porque la obra de Karl Brunner, si bien él fue director de urbanismo de la Nación y pasó por 4 o 5 ciudades colombianas, Natalia no me corregirá, pero una huella, digamos, fáctica solamente quedó te iba a decir en Pereira, donde todo pasa, pero no, en Medellín, en Cali
y en Bogotá sobre todo. Entonces, este capítulo de Bogotá es sumamente importante, razón por la cual invité, esa sí fue una iniciativa mía, a Mario Noriega, y le agradezco mucho haber aceptado esta invitación. No les voy a hablar de Mario, no les voy a echar flores de él, las tengo todas, tengo una gran aprecio y gratitud con él, pero ustedes se van a dar cuenta y ustedes mismos, por su propia cuenta, se dan cuenta de a quién les estoy presentando. Mm, bueno, esta charla sobre Karl Brunner's trabajo en Colombia eh, tiene como origen el interés del Consejo. El Consejo tiene, entre otras, la principal, digamos, es fomentar la arquitectura, el ejercicio ético de la arquitectura y la arquitectura, promover la ejecución de buena arquitectura en Colombia. Y bien lo dijo Mario, lo insinuó Mario, si bien se contrató a Le Corbusier, el más importante arquitecto, digamos, del siglo XX en el mundo, se trajo a Colombia para que hiciera un plan regulador, pues estuvo una semana en Bogotá y de él se han producido varios libros de esas 2 semanas o una semana, varios libros muy buenos por demás, conferencias y demás, y los arquitectos colombianos célebres se ufanan muchísimo de tener una foto con Le Corbusier a su paso por Bogotá, o de tener un rayoncito que Le Corbusier les hizo en el aeropuerto. Y Karl Brunner estuvo aquí 5 años arremangado como burócrata y decidiendo el futuro de nuestras ciudades día a día y tratando en su calidad de extranjero, que no era fácil, en un país, estamos hablando de la década de los 30, en un país que entraba a la modernidad, enfrentando, por supuesto, un gobierno que venía de ser conservador, un urbanismo que venía del damero español y demás. Entonces, el interés que yo tengo personalmente como director del Consejo en esta conversación es que se vuelva a pensar en el urbanismo bueno, en el urbanismo que hizo Karl Brunner, que se sepan los alcaldes de Bogotá, los 1.200 casi alcaldes que hay en Bogotá y concejales, la responsabilidad tan grande que tienen ellos en el desarrollo de sus ciudades. Queremos mostrar que las cosas se hacen bien, que hay que hacerlas bien, que se pueden hacer bien y, como dijo Sandra y el director de la Cámara Colombiana de Libros al inicio, la paz es importantísima y si hay un escenario para construir la paz, es el escenario donde nos encontramos todos, que es la ciudad, la parque, el calle, la calle, el malecón, en fin, el normal. Bueno, Karl Brunner viene, digamos, como biografía tenemos en Colombia 3 antecedentes importantes en orden cronológico, de atrás para adelante, pues está el manual de urbanismo que él mismo escribió en Bogotá. No habla solamente de Colombia, de hecho de Colombia hablará el 10%, pero de su tratado de urbanismo sumamente importante. Son 2 tomos que tuvo bien el gobierno distrital hace unos años reeditar. Y ese es un libro pues sumamente importante y a mi modo de ver una de las cosas más importantes que tiene para Colombia fue que se redactó en Colombia y se imprimió en Colombia la primera edición. Luego, ahí Andreas Hofer, un arquitecto de origen austriaco, escribió este libro que se llama Karl Brunner, el urbanismo europeo en América Latina, porque Karl Brunner también estuvo en Chile una muy buena temporada y bueno, Andreas Hofer produjo este libro y se publicó en el 2003, de modo que eso ya hace casi 20 años, 18 años. El manual de urbanismo hace 80. Y otro hecho importante, me salté en la cronología, una exposición que hubo en el Museo de Arte Moderno en 1989, organizada por el arquitecto Fernando Cortés Cortés, un trabajo muy juicioso y sin duda la primera vez que se descubrió en Bogotá lo que se había hecho, lo que había hecho Karl Brunner en Bogotá. De modo que es un trabajo muy valioso. Se hizo en 1989, un año muy importante, se llama esa exposición La construcción de la ciudad como espacio público. El nombre no es coincidencial. En esa época, en el 88, llegaron los primeros alcaldes elegidos popularmente. Y en esa época se construyó la ley novena del 89,
que fue una ley muy importante para el desarrollo urbano, casi la primera a nivel de ley que se hizo en Colombia, y desafortunadamente con menos trascendencia la que va a haber tenido, pero coincide con la exposición de Carl Brunner que hizo Fernando Cortés y insisto en el título, la construcción de la ciudad como espacio público, porque a partir de ese momento las dos palabras que yo creo más se han repetido en Colombia son espacio público entre todos los gobernantes, sin que ello desafortunadamente haya repercutido en lo que tenía que repercutir, que es un espacio público como el que todos esperamos y con el que yo espero lleguemos a los alcaldes a través de esta exposición. El cuarto, importantísimo, es el que está hoy en cabeza de Natalia, una participación importantísima de Mario Noriega y de otro urbanista importante antioqueño que es Fernando Viviescas. Fernando Viviescas ha estudiado con muchísimo juicio la presencia de otro urbanista alemán que trajo también el presidente López Pumarejo, que es Leopoldo Rotter. Y Rotter diseñó el campus de la Universidad Nacional que empata con el barrio El Campín y el barrio Palermo, el Parkway de la Soledad, que son unas de las magnas obras de Carl Brunner en Bogotá. Entonces de eso en el libro nos hablará sin duda Viviescas. Dejo la palabra a Natalia para que nos cuente ella cómo ha pensado enfocar su libro, qué ha pensado su libro, qué ha visto, qué ha encontrado. Entiendo que esto debíamos tener 3 minutos, yo según sin duda me pasé, es que me emociona mucho el tema, entonces voy a poner un temporizador para que no me vuelva a pasar. Pero dejo a Natalia y enseguida seguimos pues. Bueno, buenas tardes. Pues agradezco inicialmente la invitación de la Filbo y pues de Mario a este evento. Como dijo Enrique, pues nosotros en este momento estamos adelantando un libro un poco como para mente y desde una versión más revisada la obra urbanística de Brunner en Colombia y pues su paso como por las 5 principales ciudades de Bogotá, perdón, de Colombia. Eh, Brunner, bueno, como nosotros tenemos planteado el libro, estamos pensando que se debería abrir una nueva discusión sobre esa biografía de Brunner que digamos es muy acotada en términos disciplinares, pero que no indaga más allá de, bueno, por supuesto, en parte disciplinar de sus antecedentes y su escuela vienesa y en términos generales europea, eh, los antecedentes que hizo o que adquirió en sus viajes a los Estados Unidos, a Inglaterra y a Francia, eh, y digamos su paso muy generalizado como por Chile, Colombia y Panamá, pero después de una propuesta de Mario Jurcic, pues también hemos pensado en la posibilidad de ampliar el horizonte de su biografía, que también relate un poco como las eventualidades que tuvo su familia durante la estadía de Brunner en Colombia, que inicialmente estaba proyectada hasta 1938 y que se alargó 10 años más por la Segunda Guerra Mundial. Una segunda parte del libro es estudiar el estado de las ciudades al momento de la llegada de Brunner a Colombia, que es más o menos pues, la primera o la década del 30 en el que estas ciudades estaban pensando en un plan de ordenamiento y regulación urbana que era absolutamente necesario en un momento en el que la migración del campo a la ciudad se estaba, digamos, estaba acelerando más. Como una tercera parte, que es como la parte gruesa, sería hablar de las intervenciones específicas de Brunner en Bogotá, donde tuvo la mayor incidencia en nuestro país, y hablar, por último,
su intervención, digamos, en las ciudades o las visitas que hizo a Barranquilla, posteriormente a Medellín, después a Manizales, Medellín nuevamente, Pasto y Cali, que pues retomo lo que estaba diciendo Enrique ahorita sobre, digamos, la obra que posiblemente exista, además de la ciudad de Bogotá, y se puede visibilizar de alguna manera esa obra o ese paso en la ciudad de Medellín, específicamente en el barrio Laureles y la ciudadela de la Bolivariana, eh, en Manizales, más por influencia que porque él haya trazado algo, y en la ciudad de Cali, que se ve bastante digamos, atravesada por ciertas situaciones políticas y dentro del proceso del plan que le fue contratado, que más adelante, pues el arquitecto Mario Noriega va a hablar muy puntualmente de la vigencia del legado de Brunner en Bogotá, que ha sido de todas maneras como borrado un poco de la historia o estudiado muy someramente. Y en este momento se viene planteando desde hace algún tiempo que realmente hay una vigencia muy fuerte de los postulados de Brunner, a pesar de que haya sido considerado como un teórico premoderno, de alguna manera. eh, Creo que logró ubicar los puntos específicos y las falencias específicas dentro de esa teoría de la política urbana nuestro país, pensar de alguna manera en la ciudad, que se logran poner en cuestión en la ciudad el papel del Estado en las decisiones de la protección de la vivienda, en el desarrollo del espacio público, en el sistema vial, bueno, una cantidad de elementos que yo creo que componen en este momento la ciudad de Bogotá y parte de nuestras ciudades. Entonces creo que ese es como un poco la síntesis del libro que nosotros estamos proponiendo. Creo que le voy a dar la palabra al arquitecto Noriega para que él empiece a desplegar su emoción, que creo que está muy emocionado. Gracias, Natalia, y gracias también, Enrique, por la invitación. Estas son de esas invitaciones que es imposible decir que no, además porque el tema, como dice Natalia, realmente me apasiona. Y es que yo, simplemente para comenzar a explicarles por qué me emociona, es porque toda mi vida, sin saberlo, ha estado relacionada con el urbanismo y la ciudad de Karl Brunner. Mis abuelos vivían en el barrio Santa Teresa y a mí me encantaba ir a la casa de ellos más que por la casa, por el barrio. Donde yo hice mi kinder, los primeros recuerdos que tengo de Bogotá era el barrio Palermo, con ese bulevar que llega a la clínica. Yo vivía por ahí y caminaba al kinder. Es uno de los recuerdos más claros. Cuando estudié arquitectura, vivía por los lados del Campín, iba a jugar al parque del barrio San Luis. Mis amigos vivían en el Bosque Izquierdo, otros vivían a lo largo del Parkway. Y lo curioso es que además me gradué de arquitecto y nunca en la universidad supe que existía un señor que era el que había hecho los sitios de la ciudad que a mí más me fascinaban, me encantaban. Nunca escuché hablar de Brunner en la universidad. Años después me enteré y además se volvió casi un juego para mí descubrir que cualquier sitio de la ciudad que me gustara, ahí había metido la mano Brunner. El Parque Nacional, el 20 de Julio, Ciudad Jardín, el barrio Laya.
todo lo que en Bogotá yo veía que valía la pena, ahí estaba la mano de Brunner desde antes de que yo naciera. Y lo más curioso es que viendo hoy, cuando uno empieza a mirar hoy lo que está pasando en Bogotá y ve los sitios más activos, más dinámicos de Bogotá, todos coinciden con los sitios donde Brunner empezó a armar ese tipo de urbanismo tan especial. Después podemos hablar de 2 o 3 cositas que lo hacen tan especial. Una cosa que les pueda anunciar, el tema de cómo él maneja un elemento como la diagonal, completamente opuesto a como lo estaban usando en el resto del mundo, que es una herramienta de diseño urbano, cómo decide que para entender el tejido de la universidad no son de la ciudad, no son los planos de colores, sino los planos que muestran la textura, que es la aerofotografía, la vista desde el aire, que es absolutamente fantástico. Cómo decide enfrentársele a ese monstruo del desarrollo del modernismo que viene con todo, que viene a arrasar las ciudades. Aquí las arrasa, en Europa ya las habían arrasado con la Primera y la Segunda Guerra Mundial y era más fácil hacer lo que se quería hacer. Aquí había que primero demoler y después entrar con los edificios de Le Corbusier. Todo eso es fantástico y toda la historia que él nos presenta, pero paro aquí un minuto para, por favor, sigamos con Enrique y con Natalia para ir ilustrando mejor toda esta maravilla que fue la presencia de Brunner en Bogotá. Esto es de empezar y no acabar. No, yo creo que usted hizo un resumen que cualquiera que haya vivido en Bogotá en los últimos 20 años tiene una referencia de uno de esos lugares que usted mencionó, ya sea que haya vivido en el sur, que haya vivido en el norte, que haya ido a comprar zapatos al Restrepo, lo que sea, de todos modos se identifica de alguna manera con el trabajo de Karl Brunner. De modo que ¿qué más podría yo agregar? Agregar una admiración, una gratitud enorme con Karl Brunner y la oportunidad, más que nunca, ahora que estamos viendo nuestras ciudades realmente muy maltratadas, se habla todo el tiempo de que se hacen planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial y esquemas de ordenamiento territorial en los municipios, dando prioridad en muchos casos a los intereses privados que a los intereses del público, que es la razón de ser del urbanismo. Entonces, ahora más que nunca hay que señalar, hay que importar, hay que mostrar y hay que probar. Está requete probado, lo acaba de decir Mario. Es decir, los espacios, los lugares que quedan en los recuerdos de uno son los que están afuera. La casa del abuelo puede ser muy agradable, muy querida y pasar con un sancocho de primera, pero donde se encontraba uno con los amigos, donde jugaba en la calle, pues era en el espacio público. De modo que eso es importantísimo. Yo con mucho dolor como profesional de la arquitectura y habiendo estudiado una maestría en diseño urbano, con mucho dolor veo la construcción de torres de 35 pisos en cualquier parte de Bogotá, en el extremo suroriente, el barrio Juan Rey, en el extremo suroccidente, en las afueras, en Soacha, en Bosa, qué sé yo, y incluso en ciudades del occidente de Bogotá. Y, y es importantísimo que estas cosas y otras muchísimas más dejen de pasar. Siempre se acusan a los constructores, se acusan a los curadores. Y yo lo que siempre digo es, todo lo que pase en una ciudad hay detrás un político. Es decir, un funcionario público o una persona nombrada, designada por un político para que ejerza una responsabilidad pública. El constructor hace si le permite a los 35 pisos y eso, le permite vender su lote 10 veces por piso, o sea, 300 veces, pues él feliz, faltaba más. De modo que ese es el tipo, digamos, de enseñanzas que yo quisiera que quedaran no solamente después de esta charla, que espero quede en la memoria de muchos de ustedes, y en la publicación de nuestro libro. Nosotros en el Consejo publicamos este año, esperamos publicar 2, 4, 5, 6 libros, ¿no?, de arquitectura y urbanismo todos, donde el libro estrella, creo yo, es este,
libro de Karl Brunner. Como les decía, lo último que se publicó fue en el 89, hace 33 años, pues que fue el manual de una exposición, que nadie debe tener una copia porque yo casi no me la consigo. De modo que es más que oportuno hacer y más que justo en gratitud, en sentimiento de gratitud, por quienes tanto hemos recibido. La Avenida Caracas no existiría ni siquiera el Transmilenio si no hubiera sido por Brunner. De modo que, Natalia, ¿quieres agregar algo? Sí, yo creo que podríamos hablar un poco como de la presencia de Brunner en Bogotá, que tiene como puntos muy claros, que sería, bueno, que viene contratado por para dirigir el departamento de urbanismo, el nuevo departamento de urbanismo que tampoco existía, y fue precisamente creado para poder desarrollar un plan de urbano que tanto necesitaba Bogotá y que ya se habían hecho, digamos, unos primeros intentos. El último se hizo con el arquitecto norteamericano Harlan Bartolomeo, si no estoy mal, y que pues por supuesto fue un desastre en una ciudad o en un país donde hay un sentido absolutamente nacionalista y donde además está propendiendo por la elección de profesionales, sean ellos, pues, o los profesionales nacionales, para que sean ellos los que elaboren las obras públicas. Eso también como derivado de la crisis económica del 29, intentan incluso hacer una ley para que sean nuestros profesionales que prácticamente o vienen del extranjero de haber estudiado o tienen unos conocimientos mínimos sobre la ciudad, porque pues en Colombia no había específicamente una facultad de arquitectura que se crea posterior al 36, gracias a la reforma educativa del presidente Alfonso López Pumarejo. Entonces, eh, digamos que Brunner llega en este estado de cosas con una necesidad imperante de proponer un plan urbano, de desarrollo urbano para Bogotá, y viene además para dirigir el plan del centenario, que es un plan de obras bastante extenso, pero que se puede ejecutar en 4 años. En esos 4 años, pues la propuesta es el saneamiento del Paseo Bolívar, que creo que es una de las obras más importantes de esos años y pues que llega como a su buen término, digámoslo, pues en ese momento. Esto deriva en el barrio El Centenario, que es digamos, una de las primeras propuestas de vivienda para obreros, con una funcionalidad muy clara, con un buen trazado, pensado en términos higienistas. Entonces creo que esto es como un punto bastante importante como el paso de Brunner por Bogotá. El segundo, pues como lo dijo Enrique ahorita, es el trazado de las vías, pues la vía la avenida Caracas y un tramo de la avenida Jiménez. Por supuesto, los barrios que fueron contratados de manera particular o por agentes privados, de los que desarrolló muy buenos barrios, como nos dijo ahorita el arquitecto Mario Noriega. Uno de ellos es el barrio Palermo, que algunos arquitectos lo han comparado incluso con el esquema de la ciudad de Jardín de Ebenezer Howard, que además tiene puntos muy claros y similares a esa estructura. La manera de retomar la topografía de Brunner con respecto a esa
pues a ese desnivel y a esa falda de los cerros orientales de Bogotá. Y lo que hace, por ejemplo, con Bosque Izquierdo, que eso es indudable, pues es una de las características propias de ese sector, pues ese barrio, el trazado de ese barrio, la manera como se emplazan, digamos, las casas, el jardín, ¿cierto? Que es como hace parte del urbanismo orgánico que va a proponer Brunner en la ciudad. Digamos que hay dos maneras de proponer un desarrollo de vivienda de Brunner en Bogotá, que es la vivienda obrera, en la que pues incluso hacen un modelo desde la oficina de urbanismo, el departamento de urbanismo, recrean un modelo que puede emplazarse en varios puntos de Bogotá. Recrea, también hace una serie de diseños de barrios privados, como ya lo había dicho, especialmente en el norte occidente de Bogotá, eh, y empieza, yo creo que a expandirse el desarrollo urbano en estos sectores que apenas, incluso en Occidente, se estaban abriendo. Entonces, pues habría ahí como unos temas importantes, digamos, porque incluso viene a romper con esa trama reticular, que ese es el problema que él encuentra cuando llega a un poco como a las ciudades colombianas. La ortogonalidad no permite una flexibilidad en el trazado urbano y él trata de romperlo asumiendo esa postura como de que hay que tener en cuenta la topografía, unas características propias a cada lugar, a cada barrio y a cada ciudad que él pueda intervenir o que pueda planificar. Entonces creo que ahí hay unos puntos que no sé si se olvidan en beneficio de la llegada de Le Corbusier y la arquitectura moderna y el movimiento moderno, pero siguen ahí y están vigentes y le han dado una imagen muy particular a la ciudad, pues que yo vivo en Medellín, entonces pues para mí es un agrado tremendo poder caminar esas zonas porque pues aquí pocos se encuentran y ver precisamente esas particularidades propios, esas cosas que hacen propias del lugar y que definen de todas maneras la forma urbana de Bogotá. Eh, Voy a darle paso al arquitecto Noriega. Pues, a ver, dos cosas interesantísimas de lo que acaba de decir Natalia. Primero, Brunner llega en un momento en el que se necesita. Los que están manejando la ciudad se dan cuenta que necesitan hacer algo porque lo que hay no es suficiente para todas las demandas que se requieren y obviamente pues eso es una parte de la historia que es importantísima, pero hay otra que a mí me parece muy, muy interesante. ¿Por qué Brunner es tan bueno y a los que estamos aquí nos cuesta tanto trabajo aprender de él y aplicar lo que él enseñaba? Mire, cuando Brunner llegó a Bogotá a dirigir la oficina de planeación, ya era un tipo, como dice Malcolm Gladwell, con 10.000 horas de vuelo. Este no fue su primer puesto importante ni la primera vez que él se metía a hacer urbanismo. Él venía ya con una altísima experiencia importante. Bueno, de hecho, él tenía 46 años y para los interesados en las edades, a los 46 años, Wellington ya le ganó en la batalla de Waterloo a Napoleón. Franco ya era el que había ganado en España. A los 46 años ya había muerto Oscar Wilde. O sea, estamos hablando de un tipo que llega aquí a los 46 y cuando se va es un tipo de 61 años. O sea, es un tipo absolutamente
desarrolla lo mejor de su vida. Probablemente después al final yo quisiera mencionar un poquito de lo que él hizo en Viena, pero tenemos a un tipo muy bien formado primero. Segundo, la formación de él es muy interesante porque miren qué curioso. Él empezó a manejar todos estos temas urbanos con esa destreza porque él en la Primera Guerra Mundial era piloto, pero era piloto para tomar aerofotografías. O sea, él era de los que estaba estudiando el terreno, él estaba estudiando las ciudades, estaba estudiando cómo se teje el territorio. Y él, desde que llegó a Colombia y aún en Chile, él siempre miraba con aerofotografías el área que iba a intervenir. Él, insisto, él no trabajaba con planos en colores, él trabajaba con el tejido de la ciudad. Entonces él decía, esta vía tiene lógica, esta vía no tiene lógica. Eso es un elemento absolutamente claro en el manejo de una ciudad y sobre todo si se quiere intervenir con obras. Pero además, él metía unos temas en los que era pionero en su momento, el tema de la densidad, por ejemplo. En el libro en uno de los libros de los que nos mostró Enrique, el de Andreas Hofer, él habla de los conceptos de densidad que utilizaba Brunner en sus proyectos. No era solamente la densidad de habitantes por hectárea. Él decía también hay que mirar el número de habitantes con respecto al total del área construida. Además, el número de habitantes por el número de viviendas. O sea, el tipo manejaba completamente el tema de la densidad. Nosotros hoy ni siquiera mencionamos la densidad en los planes, en los POTS. La densidad es algo que queda para que lo determinen los urbanizadores. Es tanto lo que hay que aprender de Brunner que en su momento ya era pionero. Siguió siendo pionero y hoy nosotros nos estamos olvidando de eso que él planteó. Paro ahí un ratico y después pasamos a otro tema si quieren. No, Mario, a mí me parece que usted señaló una cosa que me parece muy importante y es que esa República Liberal de los 30 realmente se pensó en un país grande, es decir, se pensó al paso de la modernidad. Y cuando se trajo a Brunner no se trajo a un aparecido, ni muchísimo menos. Se trajo a una persona, como bien dijo usted, con un amplísimo recorrido y una formación realmente comprobada. Les voy a contar una anécdota, repetir, que menciona Andrea Hosfer en su libro, y es que en el 37, cuando se le complicó la vida aquí a Brunner, porque Natalia seguramente nos contará cómo se le complicó la vida, pues no habían facultades de arquitectura, había una sola persona, y no tengo temor en decir el nombre, que se llamaba Carlos Martínez, un arquitecto importante, fundó la revista Proa, que es lo más importante que ha pasado, seguramente incluso en Latinoamérica, en revistas de arquitectura, pero se creó dueño y señor de lo que pasara y se dijera aquí, pues por una razón muy simple, y era que era el único. Entonces, pues llega un extranjero europeo, comienzos de la Segunda Guerra Mundial, y pues incomodaba, humanos, de carne somos, dijo la empanada. Pero para probarles que era Brunner, en el 37, cuando él regresa a Viena, una ciudad importantísima en Europa, ayer, hoy, mañana, se presentó al concurso para reemplazar a Peter Behrens en la Academia de Artes Plásticas. Peter Behrens, quiero decirles, es quienes saben, seguramente aquí hay muchísimos en el auditorio, muchísimos arquitectos y muchísimas arquitectas, y los que no lo son han oído hablar del movimiento moderno. Hay nombres pues que llevan en la memoria quienes han viajado, quienes han interesado por la arquitectura, sin duda los que están en esta conferencia. Por supuesto, Le Corbusier, Franz Lloyd Wright, Mies van der Rohe y la Bauhaus y ese tipo de cosas. Pero el papá de los pollitos, el inicio de la semilla del movimiento moderno, el que les abrió los ojos a todos fue Peter Behrens. Ese es el hombre que abrió la puerta al jardín. De modo que estamos hablando pues de pesos pesados. Se estaba buscando a quién reemplazar a Peter Behrens. En el 37 ya estaba empezando la guerra
y se ganó el concurso Karl Brunner. No lo pudo aceptar porque obviamente se desencadenó la Segunda Guerra Mundial y pues no tuvo cómo. Les dejo, si quiere quedar otro nombre fuera del de Karl Brunner en esta charla, por favor guarden el de Peter Behrens y googleenlo. Veníamos del Art Nouveau a finales del 19, principios del 20, empieza el Art Deco con estas figuras geométricas y arranca Peter Behrens a hacer el cambio, el puente entre esta geometría, esta cosa racionalista, casi que minimalista, al modernismo y llegar al extremo del minimalismo como lo fue Mies van der Rohe. De modo que esto que quiero decir solo era para decir que Colombia era un país grande, sigue siendo un país grande, pero en urbanismo lo fue y fue líder y se quiso hacer un país, es decir, igual, el vecino, el que hablé hace un rato, Leopoldo Rotter, la ciudad universitaria de Bogotá en el 37 era una cosa, pues por supuesto, al nivel de cualquier universidad de Europa, incluso de los Estados Unidos, y son ejemplos de lo que se pudo haber, desde lo que se pudo hacer y lo que se puede hacer, y lo que se puede hacer. Pero no, estamos pensando en chiquito, y también lo digo sin ningunos temores, la anterior administración se planeó poner una estación de Transmilenio en las más grandes, robándole la alameda principal al Parque Nacional. Es decir, cuando Bogotá tenía 400.000 habitantes, en los años 40 se hizo el Parque Nacional y ahora que tiene 8 millones lo vamos a mochar para poner una estación de bus que bien se puede colocar en otro lado, que no niego pudo haber sido necesaria. El sistema de transporte, pues para con nadie es un secreto que en Colombia eso todavía está por resolver, en Bogotá y en todas las partes de todas las ciudades de Colombia. De modo que esta tarde los invito, by the way, a una conversación que tengo con un paisajista italiano que se llama Marco Martella, sobre los jardines, y los jardines en las ciudades, la necesidad de los jardines, que es otra de mis pasiones. Y voy a decir eso, es decir, Colombia, les hago un adelanto, Colombia, en las ciudades colombianas, se cree que hacer un parque, dos canchas múltiples de básquetbol, eso ya se cumple con el requerimiento de recreación, y la recreación, por supuesto, el deporte es vital, soy deportista aficionadísimo, he corrido las maratones, pero otra cosa es un jardín. Los jardines, como fue concebido el Parque Nacional, son necesarios. Eso se olvidó. De modo que, Natalia, te dejo. Cuéntanos. Voy a enlazar ahí un poco con lo que nos estaba diciendo Enrique con respecto a las taras que encontró Brunner en Colombia, y es que desde el principio, desde su primer contrato, ya tenía problemas. O sea, vino, es un personaje al que lo invita. Digamos que viene con una ideología o mejor con un pensamiento urbano que en Colombia no existe, que la ciencia del urbanismo ni siquiera ha llegado a Colombia y que lo llaman además porque él es el experto. Digamos que ahí ya hay una contradicción porque no invitas a alguien a tu casa pues como a echarlo inmediatamente porque no lo invitaste, es una cosa muy arbitraria. Eh, Brunner, de todas maneras, a su llegada encuentra unas ciudades que están mediadas por los intereses privados, eh, por políticos con intereses privados sobre la tierra. Y Brunner llega precisamente a tratar de poner un poco de resistencia y unos límites con respecto a la propiedad, eh, a generar impuestos sobre las propiedades que también tienen un poco esa influencia de la Viena Roja, como parar un poco el límite de la expansión de esos sectores privados que además son especuladores en todos los sentidos, que ya
se había demostrado que la gente obrera, pues que les vendían una cosa y resultaba que era otra, no había servicios públicos, no había nada. Entonces creo que empiezan a ponerle cierta resistencia como con lo que venía a proyectar y la ciudad que Brunner tenía imaginada. Así que digamos que su primer año, que es un año un poco raro porque mientras está aquí, para que vaya a desarrollar el plano regulador, eh, tiene una cantidad de problemas más para poder salir del país. El contrato de Brunner es por prestación de servicios, no está vinculado al Estado de ninguna manera, así que nunca debió haber habido ningún inconveniente con eso. A pesar de todo, pues Brunner, muy ético, lo deja todo como en una discusión del consejo. Le dan permiso de alguna manera, se va a Chile y a su regreso el presidente lo nombra como consejero urbanista ad honorem y asesor del Ministerio de Educación. Asesorar otras ciudades colombianas en cuanto a su plano regulador y ensanche urbano. Y de esta manera es como llega a ciudades como Barranquilla en 1937, invitado por Jorge Eliezer Gaitán, quien en ese momento estaba en Barranquilla el 2 de enero del 37 específicamente, y lo invita para que haga una evaluación un poco o un análisis de la ciudad. Y esa es, digamos, la primera ciudad que valora. Ya en Cali había estado en el 36, pero siempre lo invitaban a dar conferencias. Entonces él lo que hacía era ir un poco como a sortear las condiciones de la ciudad, eh, y después de hacer un recorrido un poco exhaustivo, eh, daba una conferencia sobre el análisis de la ciudad, los problemas urbanos que hubiera encontrado y su propuesta de planificación urbana, aunque digamos que de una manera muy superficial porque realmente nunca estaba más de una semana en cada ciudad. Entonces digamos que de esa manera llega a Barranquilla en el 37, hace este ejercicio, digamos, frente a los altos mandos municipales, la administración, el consejo y los profesionales de la ciudad, eh, em, valorando un poco también como el desarrollo urbano que hubiese tenido cada ciudad en su momento y proponiéndoles las mejoras que debían implementarse en cada ciudad. Pues él siempre tomaba como puntos de referencia las vías, la ampliación de las vías, si era necesario, digamos, la apertura vial en las ciudades, el ensanche, pues digamos como dentro de las urbanizaciones, los parques, las plazas y los parques campestres que para Brunner dentro de ese urbanismo orgánico eran tan importantes, la necesidad de construir urbanizaciones para obreros con el fin de cortar un poco como con las casuchas y estos barrios que eran mal hechos, antihigiénicos, que no solamente deterioraban la imagen de las ciudades, sino que incurriría en un costo mayor de las administraciones municipales si no se atendía rápidamente. Entonces, digamos que esto lo hizo en Barranquilla, en Medellín posteriormente, en Manizales, en Pasto y en Cali. Eh, Hago aquí la anotación de que Brunner fue invitado a Manizales en el 37, en julio del 37, previo a su ida de vacaciones a Viena, porque querían que él revisara el terreno
que Mariana tenía pensado comprar en la fracción de la América que corresponde al sector de Otrabanda en Medellín, porque querían hacer su ciudadela universitaria allí y proponer una unidad de vivienda que, digamos, desarrollar urbanamente el sector. Brunner vino a Medellín a eso inicialmente, eh, pide unos estudios topográficos, unas aerofotografías, se va a Viena, desde allá manda su anteproyecto, y en el anteproyecto viene trazada la avenida Nutibara y la avenida Bolivariana, que son un par de diagonales del sector de Otrabanda que existen y que hacen posible, digamos, la movilidad del sector. Hacen parte como de uno de los principales ejes urbanos, de esa zona de la ciudad, y la junta de la universidad rechaza su proyecto, supuestamente porque no trazó la avenida Bolivariana, que en ese momento era la avenida San Juan Belén. eh, pero pues hay como unas anotaciones o unas aclaraciones posteriores de los investigadores que se han ocupado del tema, y es que parece que hay unas diferencias ideológicas con respecto a lo planteado por Brunner. Medellín siempre ha sido una ciudad muy conservadora. Así que es posible que no, que las diferencias ideológicas fueran mucho mayores, especialmente por los intereses económicos de los privados. De todas maneras, pues la avenida Bolivariana está ahí, que es una de los legados de Brunner en esta ciudad. Bueno, que posteriormente hay un concurso, que el anteproyecto de Brunner de todas maneras sirve para trazar esa ciudad universitaria y lo que en este momento es Laureles, con cambios, por supuesto, pero que mantienen vigente la circunvalar y las circulares en Laureles, que son, digamos, como un punto muy particular de esa zona, hacen parte de esa propuesta de Brunner. Y por eso es que algunos investigadores dicen que Laureles fue trazado por Brunner y por Pedro Nel Gómez, una cosa que es falsa, ¿cierto? Es como un falso histórico, pero que pues es necesario, yo creo que resaltar, pues como en este momento en el que estamos hablando de esa vigencia de los postulados de Brunner en Bogotá. Una cosa muy parecida va a pasar en Manizales, que va y hace como esta conferencia, una cosa un poco superficial de los problemas urbanos que tiene la ciudad, y si bien no hace ningún plan regulador en esta ciudad, deja por escrito todo lo que debería ser Manizales. Y lo que es una cosa muy particular, 7 años después empiezan a hacer un plan de regulación y expansión urbana y retoman absolutamente todo lo que dice Brunner, casi que hacen toda la tarea. Llegan los urbanistas que habían sido formados en la Universidad Nacional, a los que Brunner también les dio clase, y desarrollo de los proyectos de vivienda que Brunner de todas maneras propuso muy abiertamente desde la forma urbana. Uno de esos barrios es La Estrella, que además es la forma del barrio, la forma o el trazado del barrio sigue un poco como la Estrella de París, y en el centro o el núcleo central del barrio es un parque muy al estilo de los presupuestos o de los postulados de Brunner.
Entonces, creo que todavía hay muchísimo de qué hablar de Brunner en Colombia. El tiempo aquí se agota muy rápido, pero pues voy a darle la palabra al arquitecto Mario y como para que vayamos cerrando. Bueno, muchas gracias. A ver, muy rápidamente para aprovechar el tema, el tema que propuso Enrique y que Natalia tomó, el de la relación del urbanista con el cliente. Generalmente la relación del arquitecto con el cliente es muy clara, es el que le paga, ¿no? La del urbanista es distinta y Brunner la tenía muy clara. El cliente de él no era el político de turno, sino el cliente de él era la ciudad, eran los residentes de la ciudad y especialmente los habitantes de los barrios populares. Eso él lo tenía clarísimo. Imagínense ustedes cómo sería la relación entre Brunner y Jorge Eliezer Gaitán, que no es un político de poca monta, y sin embargo hicieron cosas. El Parque Nacional, entiendo que es uno de los resultados de esa relación. O sea, él lo tenía clarísimo. Él no se dejaba amedrentar cuando el político le decía que él sabía más urbanismo que cualquiera de los urbanistas. Él lo tenía clarísimo que el urbanista era el que se encargaba del urbanismo y el político de ver cómo se ejecutaban, las obras. Y yo quiero simplemente terminar, ya que se nos acaba el tiempo acá, con un sueño que tengo recurrente y que me encanta acostarme pensando en que me voy a soñar con eso. Y es que hoy Viena es una de las ciudades que siempre figura como primera, segunda o tercera en el ranking de las ciudades más vivibles del mundo. En la revista The Economist, siempre que hacen la encuesta, queda Viena primera, segunda, primera, segunda. Y me encanta pensar que Brunner salió de Bogotá, se fue a Viena, allá trabajó, allá estuvo en la oficina de planeación y que parte de todo eso que tiene Viena maravilloso fue planeado por él y que nosotros aquí nos perdimos. Esa es la parte del sueño que es la pesadilla. Tuvimos la posibilidad de tener una ciudad como esa Viena que hay hoy y la estamos desbaratando y la estamos desbaratando. Estamos desbaratando los barrios, desbaratando los parques, desbaratando el trazado de la ciudad, simplemente porque no sabemos ni siquiera entender la historia. Entonces, a mí me fascina soñar con que esos 100 metros cuadrados de espacio público que tiene Viena por habitante, tiene en gran parte algo que ver con lo que Brunner propuso. Y esos escasos 5 o 6 métricos que tenemos nosotros de espacio público por habitante es simplemente porque no nos interesa ni siquiera crear el espacio público como toca. Pero ahí termino. Muchas gracias. Enrique, creo el sonido no se oye. Ok, muchísimas gracias. No, termino como empecé, dando gracias, Mario. Dando las gracias a Mario, a Natalia por su entusiasmo, que pareciera inagotable. Aquí podemos quedarnos toda la tarde. Otra vez a Mario Jurcic, a Sandra y nada, a todos y todas las que estuvieron aquí presentes. Muchas gracias. Fue una charla muy enriquecedora y muy motivante. Me tranquiliza aquí como cabeza del asunto saber que no me equivoqué en proponer un libro sobre lo que ha hecho, lo que hizo Brunner en Colombia y creo con él, como dije al principio, quiero que se le cumpla el sueño a Mario. No será para nosotros, pero ojalá para nuestros nietos nuestros. Feliz tarde a todos, muchas gracias. Muchas Chao Mario, gracias. chao Natalia, Hasta que estés luego, bien, chao, gracias. chao. Gracias, chao.
Hola.